Un multimillonario creía que su hija era ciega. Pero la camarera descubrió la verdad. ¿Y si todo lo que creía sobre alguien a quien amaba se basaba en una mentira? Eleyanena Hayes había trabajado en Murphy's Diner durante 12 años, sirviendo café y consuelo a cualquiera que cruzara esas familiares puertas de cristal. A sus 38 años, creía haber visto todo tipo de personas que este pequeño pueblo de Connecticut tenía para ofrecer. Pero esa fresca mañana de octubre, cuando el Mercedes negro se detuvo y un hombre elegante salió con una niña en brazos, Eleyanena sintió un cosquilleo en el pecho. El instinto maternal que nunca se desvanece del todo, ni siquiera cuando eres tú. Los hijos han crecido y se han ido. La niña no tendría más de 8 años, con sus rizos dorados que reflejaban la luz del sol otoñal. Su padre la guió con cuidado, con la mano protectora sobre su hombro mientras le susurraba suavemente instrucciones. 3 escalones arriba, cariño. Ahí está la puerta. Eleanor observaba por la ventana, con el corazón ya conmovido por esta niña que se movía por el mundo en la oscuridad. O eso parecía. ¿Desde dónde me miras hoy? Me encantaría saber quién me acompaña en esta historia. Richard Caldwell era el tipo de hombre que llamaba la atención sin proponérselo. Traje caro, reloj de plata, la confianza serena que da la riqueza. Pero mientras Eleyanena lo observaba acomodar a su hija en el reservado de la esquina, vio algo completamente distinto. Vio el agotamiento de un padre, el peso de la responsabilidad grabado en las arrugas alrededor de sus ojos. La niña, que se había presentado como Lucy, con una voz dulce como la miel, permaneció completamente quieta mientras su padre pedía para ambas. Lucy pedirá los panqueques con chispas de chocolate, dijo en voz baja. Y yo tomaré café solo. Eleyanena notó cómo hablaba de su hija en lugar de hablarle a ella, como si la ceguera hubiera construido un muro invisible entre ellos. Las manos de Lucy descansaban cruzadas sobre su regazo, con la cabeza ligeramente girada hacia la ventana, donde la luz del sol se filtraba a través del mantel a cuadros. ¿Qué quieres beber, cariño?, preguntó Eleyanena, agachándose a la altura de los ojos de Lucy. Fue entonces cuando notó algo peculiar. Por un instante, la mirada de Lucy se desvió hacia el sonido de la voz de Eleyanena antes de volver a concentrarse en la nada. Eleyanena había criado a 3 hijos y conocía la diferencia entre un niño que no podía ver y uno que simplemente no miraba. Con el paso de los días, padre e hija se convirtieron en clientes habituales. Richard llegaba todos los martes y viernes por la mañana, siempre pidiendo lo mismo, siempre hablando en ese tono cuidadoso y protector. Eleyanena comenzó a reconstruir fragmentos de su historia a través de conversaciones telefónicas que escuchaba por casualidad. Richard Cordwell no solo rico. Él era Cordwell Industries, el hombre cuya compañía farmacéutica había revolucionado los tratamientos para enfermedades raras. Un viudo que criaba solo a su hija desde que un accidente automovilístico 3 años atrás le había costado la vista a su esposa, y supuestamente, a Lucy. Pero Eleyanena seguía notando cosas que no encajaban del todo. La forma en que Lucy giraba la cabeza hacia el televisor en la esquina cuando ponían dibujos animados, aunque nunca pedía que le cambiaran el volumen, como alcanzaba su jugo de naranja con perfecta precisión, sin titubear ni buscar. Lo más revelador de todo fue la mañana en que Eleyanena dejó caer una moneda de 25 centavos cerca de su mesa y vio cómo los ojos de Lucy seguían su camino hasta el suelo antes de volver a su mirada vacía. Eleyanena había visto suficiente dolor en su vida como para reconocerlo en los demás. Entendía el dolor, entendía cómo las personas a veces construían muros para protegerse de más dolor. Pero también entendía niños, y cada instinto que poseía le decía que Lucy Caldwell veía perfectamente. La pregunta que la mantenía despierta por las noches era por qué una niña fingía ser ciega y por qué su padre parecía tan convencido de que lo era. El descubrimiento llegó una lluviosa mañana de jueves cuando Richard atendió una llamada telefónica afuera, dejando a Lucy sola en su mesa. Eleyanena estaba limpiando la encimera cuando oyó un pequeño jadeo apenas audible. Levantó la vista y vio a Lucy mirando directamente al televisor,
donde se emitía una noticia sobre una niña desaparecida en un pueblo vecino. El rostro de la niña palideció, sus pequeñas manos se aferraron al borde de la mesa. Cuando Richard regresó momentos después, Lucy había vuelto a su mirada vacía, pero Eleyanena ya había visto suficiente. Algo iba terriblemente mal, y mañana iba a averiguar qué. Eleanor llegó temprano al trabajo ese viernes. Su mente se agitaba con posibilidades que no quería considerar. Cuando Richard y Lucy ocuparon su mesa habitual en la esquina, prestó más atención a su tranquila conversación, a la forma en que la voz de Richard transmitía una tensión que parecía hacerse más pesada cada semana. Los médicos quieren probar con otro especialista en Boston, decía Richard, revolviendo su café con precisión mecánica. El doctor Peterson cree que podría haber nuevos tratamientos. Alimentos que podrían ayudar. Eleyanena observó atentamente el pequeño rostro de Lucy y vio algo que le heló la sangre. Un destello de pánico, rápidamente oculto, pero inconfundible. No era la expresión de una niña al enterarse de una posible esperanza para su condición. Era miedo. Durante la hora punta del almuerzo, Eleyanena se encontró pensando en su nieta, Emma, que tenía más o menos la edad de Lucy. Emma era toda alegría y charlatanería, el tipo de niña que hacía cientos de preguntas y nunca se quedaba quieta. Lucy era todo lo contrario, extrañamente callada, con un comportamiento casi antinaturalmente bueno para una niña de 8 años. Eleyanena inicialmente lo había atribuido al trauma de perder la vista y a su madre en el mismo accidente. Pero ahora se preguntaba si había algo más que mantuviera a esta pequeña tan cuidadosamente controlada. La revelación llegó cuando Richard se excusó para atender otra llamada de negocios. Eleyanena estaba rellenando la leche de Lucy cuando notó que la atención de la niña se había desviado hacia una joven madre sentada en la mesa de al lado, trenzando suavemente el cabello de su pequeña. Lucy observaba con tanto anhelo, con tanta atención a cada delicado movimiento, que a Eleyanena casi se le rompió el corazón. Cuando la madre besó la frente de su hija y susurró, «Son preciosas». Los ojos de Lucy se llenaron de lágrimas. «Cariño», susurró Eleyanena, dejando la jarra de leche y sentándose frente a Lucy. «¿Puedes verme ahora mismo?» Lucy se quedó rígida. Sus ojos, que momentos antes habían sido tan expresivos, se desenfocaron de inmediato y miraron por encima del hombro de Eleyanena, pero le temblaban las manos, y Eleyanena pudo ver la guerra que se libraba tras esos rasgos jóvenes, la desesperada necesidad de decir la verdad, luchando contra algo que la mantenía en silencio. «Sé que puedes ver», dijo Eleyanena con suavidad, en voz baja. «Y creo que tienes miedo». «¿Tienes miedo, Lucy?» Por un instante, la fachada cuidadosamente construida de la niña se quebró. Sus ojos se clavaron en el rostro de Eleyanena, abierto por el terror y algo más. Alivio de ser vista, realmente vista por primera vez en lo que debió parecer una eternidad. Pero entonces vio a su padre acercándose por la ventana, y la máscara volvió a su lugar. «No veo nada», susurró Lucy, con voz apenas audible. «No veo, ni puedo distinguir, ni puedo». Sus palabras se disolvieron en la clase de silenciosa desesperación que Eleanor reconoció de sus años de cuidar a las almas perdidas que entraban en el restaurante Murphy's. Si este momento te conmueve, por favor, dale me gusta a este video. Richard regresó a la mesa con una sonrisa de disculpa, pero Eleyanena captó cómo sus ojos examinaron de inmediato la postura de Lucy, su expresión como si buscara señales de algo que no podía identificar. Mientras se preparaban para irse, Lucy se levantó para seguir a su padre, moviéndose con los pasos cuidadosos y mesurados de quien se mueve en la oscuridad. Pero Eleyanena había visto la verdad ahora, y sabía que mañana tendría que decidir si hablar o dejar que esta desgarradora farsa continuara. La pregunta era, ¿qué tenía tanto miedo de ver esta niña? ¿Y por qué estaba dispuesta a vivir en una falsa oscuridad para evitarla? Eleyanena apenas durmió esa noche, atormentada por el recuerdo del terror puro en los ojos de Lucy. Había visto esa mirada antes, no en niños ciegos,
sino en niños que habían presenciado cosas que ningún niño debería ver jamás. Al amanecer gris y lluvioso el sábado, Elyanena tomó una decisión que lo cambiaría todo. Iba a descubrir la verdad, incluso si eso significaba adentrarse en un territorio que no le correspondía explorar. Empezó con lo que sabía. Industrias Cordwell era fácil de investigar en la computadora de la biblioteca, pero los detalles personales de la vida de Richard Cordwell eran más difíciles de encontrar. El accidente automovilístico ocurrido 3 años atrás había sido cubierto por los periódicos locales. Una trágica colisión en una noche lluviosa que cobró la vida de Victoria Caldwell, y según se informa, dejó a su hija de 5 años ciega para siempre. Los artículos retrataban a Richard como un viudo devoto que luchaba por cuidar a su hijo discapacitado mientras dirigía una empresa multimillonaria. Pero los años de observación de la gente le habían enseñado a Eleanor a leer entre líneas. Recordó cómo Richard vigilaba cuidadosamente cada movimiento de Lucy, como nunca la dejaba sola más de unos minutos. Pensó en el miedo que se reflejó en el rostro de Lucy cuando mencionó al nuevo médico. La forma en que la niña parecía encogerse en sí misma cada vez que alguien sugería tratamientos o especialistas. El descubrimiento provino de una fuente inesperada. El sobrino de Elyanena, Danny, trabajaba para la policía estatal, y durante la cena del domingo se encontró indagando cuidadosamente sobre el accidente de Caldwell. La expresión de Danny se tornó preocupada mientras hurgaba en su puré de papas. «Qué curioso que preguntes por ese caso», dijo en voz baja. Siempre había preguntas al respecto que nunca se respondían por completo. La escena del accidente, la forma en que el auto chocó. Algunos de los investigadores pensaron que quizás no haya sido por el clima después de todo. Sarah sintió una extraña mezcla de angustia y alivio. Angustia porque este pequeño restaurante había sido su santuario durante 3 años, el lugar donde había encontrado paz y propósito después de décadas de huir de su pasado. Alivio porque finalmente se había liberado de las constantes críticas y crueldad de Rick mientras se desataba el delantal con manos temblorosas. Pensó en Emma, en cómo reaccionaría su hija ante esta noticia. Emma la había estado animando a dejar Mel's durante meses. Pero Sarah nunca imaginó que sucedería así, de una manera tan pública y humillante. «Siento que esto haya sucedido delante de todos», dijo Sarah en voz baja a los clientes que seguían observando en silencio, atónitos. Su dignidad permaneció intacta incluso en ese momento de derrota, y eso solo pareció enfurecer aún más a Rick. Mientras recogía su bolso de detrás del mostrador, Sarah captó la mirada de la señora Patterson a través de la ventana. La anciana había presenciado toda la escena desde el estacionamiento, con el rostro marcado por la culpa y la tristeza. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Sarah caminó hacia la puerta con la cabeza bien alta, pero por dentro se sentía como esa joven perdida que se había alejado del imperio de su padre hacía 15 años. Estaba sola de nuevo, empezando de cero, y preguntándose si esta vez finalmente se había quedado sin lugares donde esconderse de quien era realmente. Cuando Sarah alcanzó el pomo de la puerta, su teléfono empezó a sonar. El sonido parecía anormalmente alto en el tenso silencio del restaurante, y todos se giraron a mirarla mientras rebuscaba en su bolso. El identificador de llamadas le heló la sangre. Línea privada de Harrison Industries, la empresa de su padre, el número personal de su padre. Después de 30 años de silencio, él la llamaba ahora en ese momento de su mayor humillación. Con manos temblorosas, respondió. Sarah Elena Martínez. Llegó la voz familiar, fuerte y autoritaria, incluso después de todos estos años. Necesito verte inmediatamente. Ha habido un accidente. El corazón de Sarah se detuvo. ¿Un accidente? ¿Quién? ¿Cómo encontró su número después de todo? Esta vez. Papá, susurró, la palabra le sonaba extraña en los labios después de décadas de silencio. Todo el restaurante pareció inclinarse, presintiendo que algo monumental estaba sucediendo justo delante de ellos. Sí, soy yo, dijo Harrison Martínez, con la voz más suave. Sarah,
Te he estado buscando durante 5 años. Desde tu madre. Se le quebró la voz ligeramente, y Sara sintió que el mundo se le tambaleaba. Mamá, ¿qué le pasó a mamá?, preguntó, con la voz alzada por el pánico. Tuvo un derrame cerebral el mes pasado. Ahora está estable, pero sigue preguntando por ti. Nunca dejó de extrañarte, Mika. Yo tampoco. Rick, que había estado de pie detrás del mostrador con los brazos cruzados con satisfacción, de repente pareció confundido al procesar lo que era al oír a Martínez. Ese nombre le sonaba familiar. Las piernas de Sara cedieron un poco y se apoyó en la puerta para apoyarse. ¿Me has estado buscando?, preguntó, con lágrimas fluyendo libremente. Papá, pensé que me odiabas. Pensé que no querías volver a verme después de que me fui. Estaba enojado, orgulloso y estúpido. La voz de Harrison estaba cargada de arrepentimiento. Tenías razón al elegir el amor por encima del dinero. Tenías razón al querer una vida diferente para Emma. Pasé 30 años dándome cuenta de lo tonto que fui. Y ahora se me acaba el tiempo para arreglar las cosas. Sara podía oír el peso de décadas en su voz, el dolor de un padre que había perdido a su hija por su propio orgullo obstinado. ¿Emma? Sara jadeó. ¿Sabes de Emma? Claro que sé de Emma, dijo Harrison con dulzura. Es mi nieta. Lleva 2 años trabajando en Industrias Harrison. Sara. Es brillante, igual que su madre. No sabe quién soy, pero he estado cuidando su carrera, asegurándome de que tuviera todas las oportunidades que merecía. La revelación golpeó a Rick como un puñetazo. Industrias Harrison. Había oído ese nombre antes, lo había visto en revistas de negocios, una de las corporaciones más grandes del país. Abrió los ojos de par en par cuando todo empezó a encajar, y miró a Sara con una mezcla de horror e incredulidad. La silenciosa camarera que acababa de despedir, la mujer a la que había humillado delante de todos, estaba vinculada a una de las familias más poderosas de Estados Unidos. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Sara se enderezó, sintiendo que la fuerza volvía a su cuerpo al oír la voz de su padre, más vieja y suave de lo que recordaba, pero llena de amor y arrepentimiento. Voy a buscarte, dijo Harrison. Tenemos 30 años que recuperar, y tu madre te espera. En menos de una hora, un elegante coche negro se detuvo frente al restaurante de Mel, seguido de 2 vehículos más que parecían pertenecer a funcionarios del gobierno. Sara había pasado esos 60 minutos en el aparcamiento hablando con su padre por teléfono, aprendiendo sobre la condición de su madre y el éxito de su hija. Emma había ascendido 3 veces en 2 años en Harrison Industries. Su mente brillante y su sólida ética de trabajo impresionaron a todos en la empresa, incluyendo a su abuelo, cuya existencia desconocía. Al bajar Harrison Martínez del coche, Sara vio a su padre como realmente era por primera vez en 30 años. No era el frío hombre de negocios del que había huido, sino un anciano que había pasado décadas arrepintiéndose de sus errores. Su cabello estaba completamente canoso y su rostro surcado por años de preocupación y añoranza. Cuando sus miradas se cruzaron a través de la ventana del restaurante, 30 años de dolor y separación se desvanecieron en un instante. Rick observó con horror cómo Sara abrazaba al hombre que claramente era su padre. Ambos lloraban mientras se abrazaban con fuerza. Los demás comensales se habían reunido junto a las ventanas, presenciando este increíble reencuentro, y María se secaba las lágrimas. ¿Sabes quién es? El señor Henderson susurró a cualquiera que quisiera escuchar. Ese es Harrison Martínez. Vi su foto en la revista Forbes. Tiene miles de millones. El rostro de Rick palideció al comprender la realidad de lo que había hecho. Había despedido a la hija de uno de los hombres más poderosos del país, la había humillado delante de los clientes y la había llamado inútil. Le temblaban las manos al coger el teléfono, imaginando ya las consecuencias de sus actos. Industrias Harrison tenía el poder de cerrar negocios con una sola llamada,
y Rick sabía que su carrera como gerente de restaurantes probablemente había terminado. Pero Sara no pensaba en venganza mientras estaba abrazada a su padre. Pensaba en su madre, postrada en la cama del hospital, preguntando por su hija. Pensaba en Emma, que había estado trabajando para su abuelo sin saberlo, demostrando que la integridad y la inteligencia eran cosa de familia. Estaba pensando en el perdón, las segundas oportunidades y el poder sanador del amor. Lo siento, Mika, susurró Harrison en su cabello. Siento mucho todos los años que perdimos. Sara se apartó para mirar el rostro de su padre, viendo el genuino remordimiento en sus ojos. Tenemos tiempo ahora, papá, dijo en voz baja. Tenemos tiempo para crear nuevos recuerdos. Mientras caminaban juntos hacia el coche, Sara se giró para saludar a María y a los clientes que se habían convertido en sus amigos durante los últimos 3 años. Le dijo, gracias, a la señora Patterson, cuyos ojos brillaban de alegría. Lo último que Sara vio cuando el coche se alejó fue a Rick de pie en la puerta del restaurante, con el rostro lleno de arrepentimiento y terror. No sintió satisfacción por su miedo, solo tristeza porque había necesitado este momento para comprender que la bondad y la dignidad no eran debilidades que se castigaran, sino fortalezas que se celebraran. A veces, las personas más poderosas del mundo son las que eligen servir a los demás con gracia. Si te gustó esta historia, recuerda darle me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. Gracias por acompañar a Sara en esta increíble historia. Viaje de perdón, familia y de encontrar tu camino.